Entonces, en la semana pasada, nosotros no habíamos terminado la elaboración de una tabla de frecuencia, ¿verdad? Llegamos hasta el momento de sacar todos los datos interesantes de una muestra, de una población. Eh, Llegamos a filtrar todos los datos de acuerdo a lo que se nos pedía, vimos algunas herramientas cómo utilizar, entendimos ya mejor cómo funcionan los comandos del Excel, etcétera. Y en el momento de armar la tabla, lastimosamente había llegado nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo quedó para que ustedes puedan llegar a plantear? Hoy vamos a tratar de continuar eso. Entonces, lo que hice fue, realmente me di cuenta hoy, momento, es que en la clase anterior yo no había, o sea, al terminar la clase anterior yo no les había pasado el archivo con el que yo trabajé, ¿verdad? De repente ustedes iban a querer usar eso, no sé, podría darse el caso, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, al principio, o sea, antes de arrancar esta clase, es subir el archivo, la clase semana 2. Se van al aula virtual de la cátedra, correspondiente a la semana 2 fue la semana anterior, la parte del laboratorio, y ahí a la carpeta, ¿verdad? Están todos, tiras al laboratorio, aquí. Se dan la carpeta y ahí agregué uno que dice clase semana 2, que sería el archivo con el que yo estoy, con el que estuve trabajando y con el que quisiera poder continuar hoy. No sé si de repente alguien va a querer, puedes cargar y trabajar sobre eso a partir de ahora. Me gustaría terminar ese ejercicio, ese ejemplo que les había mostrado la vez pasada y eventualmente si es que alguien no recuerda cómo filtrar los datos desde el inicio o cómo trabajar con estos archivos, podemos ver al final, ¿verdad? Ok. Aquí estuve buscando algunas cositas, ¿verdad? Vamos a tratar de usar algunos parámetros, ¿verdad? Que vamos a tratar de usar en nuestra tabla de frecuencias, que es lo que yo les había adelantado la semana anterior. Entonces, volvamos aquí, ¿sí? Volvamos a nuestra planilla con la que estábamos trabajando hasta el momento. ¿Recuerdan? De vuelta, el formato no le estamos dando nosotros no le estamos dando todavía un formato eh, atractivo a las tablas ni nada, ¿verdad? La idea es primero aprender a manejar todos los datos, formular bien y luego al finalizar recién darle colores, si es que hace falta, rango de colores, rango de criterios, etcétera. Eso puede ser también válido o no, pero de momento no es lo primordial. Habíamos filtrado los datos, habíamos corregido según un monto que nosotros pusimos para poder trabajar, habíamos definido como 50 millones. Entonces, evidentemente, ambas columnas de datos habíamos corregido. Luego hicimos una tabla con cierta cantidad de parámetros básicos, por así decirlo, en la estadística. Son valores que realmente siempre nos dan generamos cierto interés por estos valores, ¿verdad? La cantidad siempre me va a determinar, por un lado, el tamaño de la muestra y por otro lado me va a servir también para ver si al final de cuentas mi tabla de frecuencia está bien construida. El máximo y el mínimo nos permiten, por un lado, conocer entre qué valores varían y evidentemente determinar el rango para luego, por ejemplo, poder determinar un ancho de clase. La desviación es que tanto se dispersan los datos entre sí y evidentemente el promedio, que sería, bueno, uno de los datos más interesantes, ¿verdad? Que es justamente la media de toda esa muestra. Entonces, evidentemente hicimos para los dos. Si bien en cantidad no son iguales, ya podríamos
poder comparar inicialmente estos valores, ¿verdad? Ver que el máximo para el grupo 1 es prácticamente la mitad que para el grupo 2. Recordemos que el grupo 1 eran los que habían llegado hasta el sexto grado, el grupo 2 ya eran los que habían no solamente tenido un título universitario, sino que podría haber sido un máster, un doctorado, etcétera. El mínimo, bueno, está por ahí. El rango, evidentemente, el del grupo 2 es mucho más amplio, la desviación, evidentemente, también. Y el promedio es casi el doble, ¿verdad? Entonces, ya nos sirve de forma a poder comparar a buenas a primeras. Ahora, la idea nuestra es armar unas tablas de frecuencia con la misma cantidad de clases o con los mismos anchos, de forma a que esa comparación pueda ser más visual. Entonces yo coloco ahí los histogramas, uno al lado del otro, o inclusive pueden ser encimados, como había esquematizado aquí. Y con eso yo puedo decir, mira, esta es la distribución que se da en el grupo 1, esto es lo que ocurre en el grupo 2, el grupo 1 tiene más sesgados en la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces ahí es como que nosotros íbamos a poder sacar mejores conclusiones, por así decirlo. Estas eran todas las gráficas que había hecho la vez pasada. No borré, había sido. Ok, entonces vamos a partir otra vez de la idea de establecer nuestra tabla de frecuencia. ¿Verdad? Entonces voy a armar bien la tabla aquí. Frecuencia ACUM 1. Frecuencia acumulada al 2. ¿Ok? Entonces, sin problema. Recuerdan que para la elaboración de nuestra tabla de frecuencias, nosotros realmente necesitábamos algunas columnas y definir algunas cuestiones, algunas cosas. Por un lado, digamos, tener la clase o el número de clase o el nombre. Hay veces que le dan nombres, hay veces que le dan números, eso va a depender. Definir los límites de esas clases, límite inferior, límite superior. Y con eso ya directamente nosotros podríamos sacar la frecuencia. La frecuencia que viene a ser la cantidad de datos o de variables, digamos, que se encuentran contenidos en esa clase. Quiere decir que están dentro de los límites establecidos. ¿Ok? Vamos a hacer dos tablas hoy. Y ustedes van a ver cuál evidentemente les da más información. Vamos a hacer una normal, como vienen practicando hasta ahora. Nada más para empezar a manejar los comandos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que yo empezaba la elaboración de una tabla de frecuencia? ¿Cómo es que yo empezaba? Lo primero, evidentemente, teniendo ya todos estos datos, la cantidad de datos, la cantidad n, etcétera. Si es que yo no tenía idea de saber en cuántas partes o en cuántas clases dividir, entonces yo podía acudir a ciertas fórmulas, ¿ok? Que vemos en la teoría, que tenemos en nuestro formulario, o directamente puedo acudir, digamos, a una especie de idea propia, ¿verdad? Yo puedo decir, la verdad que a mí me interesa nada más dividir en 10 clases y ya está. Realmente todo es válido. Ahora, algunos ofrecen más datos, o sea, más información que otras opciones. Aquí es que yo le había dicho que definir la cantidad de clases o el ancho de clase o la distribución para nuestra tabla de frecuencias realmente era casi lo más importante de todo lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque si yo defino 30 clases, al definir 30 clases, quizás mi gráfica no sea lo suficientemente reveladora o no transmita la información que yo realmente necesitaba que transmita.
Ya que son demasiadas clases, los datos van a ir a estar agrupados 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4. Entonces no va a reflejar nada. En contrapartida, si son pocas clases, directamente van a ser 50 personas, 100, 50, ¿verdad? O 100, 80 y 120. Entonces, como que no va a dar la información que yo preciso. No me va a dar el desglose necesario. O sea, no tendría sentido hacer o muchas clases o menos clases. Por eso que no es que es una cuestión de colocar sin pensar o colocar sin analizar. Entonces, vamos primero por la idea de las fórmulas, ¿verdad? Recuerden que nosotros teníamos dos fórmulas que me habían dicho, que vieron en clase. Por un lado estaba el que era 3,3 logaritmo de n más 1. Y por otro lado creo que era directamente 5 logaritmo de n. ¿Ok? Esto evidentemente logaritmo en base 10 y n viene a ser la cantidad de mi muestra. ¿Ok? Como se dan cuenta, aquí para el grupo 1 yo tengo 320 personas y para el grupo 2 tengo casi 1200. Entonces, evidentemente, si yo aplico con uno o con el otro, va a cambiar, digamos, la cantidad de clases. Entonces lo que hice fue, aquí, colocar la primera fórmula para los dos grupos y aquí la segunda fórmula para ambos grupos. Entonces yo veo 3,3 logaritmo de n más 1 me salía 9. Para el otro grupo 11 y algo. Aquí me sale 12 y aquí me sale 15. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Hay algo, ¿verdad? Que realmente con un profe nos pusimos a tratar de rastrear el origen de la deducción de esto, pero estas fórmulas fueron deducidas para casos específicos. Es por eso que no siempre refleja lo que nosotros queremos mostrar, sino que estos fueron para ciertos estudios en específico. Y luego a partir de ahí ya se sugirió como una posibilidad para determinar la cantidad de clases, ¿verdad? Entonces, que sea totalmente válido, bueno, puede ser válido, pero no siempre es lo mejor, ¿ok? La diferencia básicamente serían los autores. Cada uno quería tener una sugerencia distinta y ya está, ¿verdad? Y basado en ciertos trabajos, ambos enfocados a trabajos distintos, ¿verdad? Entonces, realmente, más que eso no hay. O sea, no es que una es válida y la otra no, o al revés. Ahí es cuando va a empezar a entrar el criterio nuestro. Evidentemente, a cuestiones de práctica, seguramente se les va a definir con qué número de clases trabajar, se les va a definir para la hora de los exámenes, digo, o con qué fórmula, etcétera. Pero para hacer trabajos, para la realidad, digamos, no es determinar por una fórmula o un número, sino que darle una interpretación. ¿Ok? Ahí no se borra. Entonces, evidentemente, aquí nosotros, o sea, les muestro que hay varias posibilidades. Es mismo. Para un mismo grupo hay desde 9 hasta 13, digamos, ¿verdad? Según las fórmulas. Para un mismo grupo hay desde 11 a 16. O sea, es muy disperso, ¿verdad? Es muy variable. Entonces, algo yo tengo que decir, algo yo tengo que agarrar como criterio propio y decir, no, la verdad que 20 clases es mucha, no, la verdad que 9 es poco. Y encontrar un punto, ¿verdad? En este caso, creo que nosotros habíamos dicho aquella vez 15, podemos cambiar a 14, a 13, realmente se puede cambiar a lo que cada uno quiera. Tranquilamente alguien puede agarrar y decir, no, yo quiero 10 clases, ¿verdad? O alguien puede decir, no, yo quiero 12, etcétera. Vamos a poner un intermedio entre estos, ¿verdad? Vamos a dejar en 12 clases, para ver qué sale, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definimos, nos damos cuenta que 12, por ejemplo,
O sea, el criterio que usé para aplicar las dos fórmulas fue 12 se encuentra entre estas dos fórmulas y también entre estas dos variables, posibilidades. Entonces, es como que cumple grupo uno y grupo 2 y las dos fórmulas y puede ser válido. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo siguiente? Una vez que nosotros determinamos el número de clases, es que nosotros con eso determinamos cuál sería el ancho constante de cada clase. ¿Ok? ¿Cómo es que yo determino el ancho de cada clase? Para el ancho de cada clase, lo que yo hacía, o la forma en determinar, es calcular el rango de la muestra y dividir entre el número de clases. Eso me definiría, evidentemente, un ancho de clase. Y a partir de ahí, del mínimo, voy sumando un ancho de clase para tener mi límite superior y así sucesivamente. Ahora, ¿qué ocurre? Me fijo en el grupo 1, el rango sería 16 millones. ¿Ok? Si yo aquí hago 16 millones, o sea, el rango, dividido el número de clases, me saldría un ancho de 1.400.000. ¿Ok? Pero en cambio, si hago el ancho de clase para el grupo 2, me sale 3 millones. ¿Verdad? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que yo determiné 12 clases, pero como estoy comparando dos, dos grupos, entonces los rangos son distintos. Entonces lo que yo tengo que hacer para poder incluir a todos los datos es tomar el mayor rango, ¿sí? Tomar el mayor rango y ese dividir entre el número de clases que yo definí. Entonces aquí lo que yo puedo decir, por ejemplo, es tomar el máximo de ambos rangos y eso dividir entre el número de clases. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo hacía 16 millones dividido 12, creo que fue 1.400, ¿verdad? Quiere decir que mi último límite superior sería 1.400 por 12 y no iba a alcanzar todavía el monto de 37 millones. Entonces no iba a poder cubrir ambos grupos. Esto solamente hacemos cuando queremos en una misma gráfica con las mismas clases trabajar con dos grupos distintos. ¿Ok? Imagínense, vamos a hacer lo siguiente, para determinar el número de clases, ya que estamos para practicar, ¿verdad? Vamos a tomar como el promedio, pero de estas 4 celdas. Entonces yo puedo seleccionar así directamente y Enter, ¿verdad? Pero sale con decimales, y el número de clase debe ser entero. Entonces yo puedo decir, ah, no, realmente a esto yo tengo que redondearle. Entonces, ¿cómo yo redondeo? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el comando para redondear es justamente redondear, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, se puede redondear a un múltiplo de algún número, si es que siempre quieren que sea múltiplo de 3, de 5, de 7, etc. Redondea al impar, redondea al par, redondear a los números de decimales especificados, redondear menos o redondear más. Hay cantidad de opciones de redondeo, ¿verdad? Voy a dejar aquí en redondear. ¿Ok? Entonces, yo quiero que me redondee el promedio. Entonces ahí vamos a empezar a concatenar comandos, ¿verdad? Concatenar es poner uno tras otro como si fuesen una cadena. Entonces lo primero que debo poner es redondear. Abro el paréntesis y ahí me dice, ¿qué número quiero redondear? ¿Cuál es el número que quiero redondear? Es el promedio de estos 4. Entonces ahí voy a poner promedio de estos 4. Cierra el paréntesis y termina mi argumento. Y ahí si se dan cuenta, el argumento me pide ahora número de decimales. Porque, ¿qué número redondear ya le di? Ahora, ¿cuántos decimales? 0, por ejemplo.
y cerramos el paréntesis. Enter. O sea, ahí redondeo al 0. ¿Ok? Voy a acercar un poquito más. Entonces, es que si yo, esto varía, por ejemplo, a 13. Entonces, digamos, automáticamente como que me va calculando el número, ¿verdad? Esto, por ejemplo, va a 16 y va corrigiendo. Ok, entonces se dan cuenta que siempre tratamos de automatizar todo, ¿verdad? Es lo menos posible escribir nosotros los parámetros. Una vez que definimos el ancho de clase, entonces empecemos a armar nuestra tabla, ¿ok? Dijimos 12 números de clase, ¿verdad? Entonces aquí realmente debería ser 1, 2, 3, 4, 5, y puedo extender esta serie, ¿verdad? Hay varias formas de hacer. Imagínense si yo agarro el 1 nada más, y en la esquinita inferior derecha, cuando aparece la crucecita negrita, recuerden que eso era para arrastrar la fórmula o la idea que tiene esa celda. Si me aparece esta cruz negrita y yo estiro para acá, él arrastra el contenido de esa fórmula a las demás celdas. Si era una fórmula, arrastra la fórmula. Si era un número, arrastra ese mismo número. ¿Ok? Si yo le doy aquí, por ejemplo, 1, 2 y voy arrastrando para abajo, él inmediatamente se puede dar cuenta de que se trata de una secuencia. Entonces aquí, por ejemplo, directamente ya me arrastra hasta el 12. ¿Ok? Entonces no hace falta que yo esté escribiendo hasta el 12 o hasta la numeración que yo quiera. Directamente él ya puede calcular. Ven acá, 1, 2, hasta el 12. Entonces nada más para, si es que le sirve en algún momento. Ahora, ¿qué ocurre? Para mi límite inferior, ¿cuál sería mi límite inferior de todos? El límite inferior podría ser 0, evidentemente podría ser 0. O directamente podría ser el menor de todos los números. Entonces yo aquí directamente voy a poner el mínimo. ¿Ok? Porque el rango está entre el mínimo y el máximo. Entonces voy a poner mínimo de estos dos números. Ahí, por ejemplo, yo puedo darle enter sin cerrar el paréntesis porque hay un comando nomás, entonces no genera problema. Cuando hay varios comandos concatenados, necesariamente debo cerrar el paréntesis. Tenemos el límite inferior. Nada, ahora mismo si alguien cambia este dato, directamente se actualiza nuestra planilla. Si alguien cambia aquí un dato, directamente se cambia nuestra planilla, ¿verdad? En todos los aspectos. Ok. Límite superior de la clase 1, ¿cuál sería? Sería, evidentemente, el límite inferior. Entonces, se suma la celda de la izquierda más un ancho de clase. ¿Ok? Y aquí recuerden, siempre yo voy a querer que el límite superior sea la celda a la izquierda más un ancho de clase. El ancho de clase entonces debe estar anclada. ¿Ok? Siguiendo. A partir de acá siempre ya se va a repetir la secuencia hasta la última celda en donde se le hace un ajuste último, ¿verdad? Dice, clase 2. El límite inferior de la clase 2 sería el superior del anterior. Aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Algunos le agregan más o menos 0,5, pero eso es válido cuando son variables discretas, ¿verdad? En este caso son variables continuas, entonces el hacer más menos 0,5 no es válido. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando definamos la frecuencia, si aquí yo le incluyo al límite superior, aquí no le debo incluir al límite inferior. Lo voy a mostrar también ahora. Entonces aquí es igual al superior. El límite superior, ¿cómo sería? De vuelta, sería la celda a la izquierda más un ancho de clase. Y eso debería estar anclado. Y yo podría hacer eso, ¿verdad? Volver a escribir todo. O directamente aquí, control C, control V larga. Toco F2 para verificar si es que está usando las celdas que yo quiero. Y evidentemente pasa eso. ¿Ok? Entonces aquí siempre va a ser. El tercero debería ser el límite superior. Entonces puedo copiar esto y pegar aquí. Y el límite superior sería este.
Entonces, para no estar copiando de a uno, puedo hacer esto, copiar e ir pegando, ¿verdad? O directamente, si es que yo sé que desde la segunda fila se repite, selecciono las dos celdas y a partir de aquí la crucecita negra hasta la última clase, ¿verdad? ¿Ok? Ojo, aquí hay que hacer evidentemente un ajuste, ¿verdad? El ajuste es el siguiente. Como nosotros usamos el ancho de clase del grupo 2 y partimos del límite inferior, que en este caso coincidió del grupo 1, evidentemente a este máximo yo no le estoy incluyendo todavía acá en mi tabla, ¿verdad? Fíjense que en nuestra clase número 12 quedó 37 millones 94 mil, mientras que el mayor es 37 millones 217 mil. ¿Esto por qué pasa? ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? Realmente yo ya dije, pero me gustaría que ustedes entiendan por qué pasa. Porque hace rato era el número de clase era 12,06. No, si acá yo pongo 12,06, fíjate que mi ancho de clase automáticamente se ajusta para que hayan 12,06 grupos. Pero como yo redondeé a 12, el ancho de clase creció un poquitito más para que ese 00, para que ese 06 desaparezca, ¿verdad? Va por otro lado. Esto les pasa siempre que hacen ustedes una tabla. ¿Ya les pasó? No. Siempre que trabajan con un grupo, no, teóricamente no les debería pasar. Porque el primer límite inferior sería el mínimo, por ejemplo. Entonces el último límite superior sería el máximo. En este caso, el límite inferior es el mínimo del grupo 1 y el límite superior es el máximo del grupo 2. Solamente pasa esto porque estoy trabajando con dos grupos. O si no, directamente ya esta tabla estaría correcta. Entonces el único ajuste que voy a hacer es que el último límite o el límite superior de todos sea directamente igual al máximo de los máximos. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, el ancho de esa última clase es un poquito mayor que las demás. Pero eso es porque tuvimos que hacer ese ajuste ya que estamos trabajando con dos grupos, ¿verdad? Nada más por eso. La otra opción era redondear este ancho de clase a 3.100.000, ¿verdad? Y ya. De vuelta, se van a dar cuenta que hay veces conviene definir el número de clases, conviene definir el ancho de clase o conviene desglosar un poco más. Van a ir viendo de acuerdo al trabajo que ustedes hagan, a lo que ustedes quieran demostrar, ¿verdad? Si quieren ocultar información, evidentemente un ancho de clase más grande o mayor cantidad de clases quizás sea bueno, ¿verdad? Para que quede justo, entonces nosotros tenemos que hacer el rango con el tamaño, o sea, con el mayor de los dos y el menor de los dos, ¿verdad? El rango con el mayor de los dos. Y el O sea, menor. el ancho de clase con el mayor de los dos. El límite inferior con el menor de los menores y el límite superior con el mayor de los mayores. Claro, pero te digo Ah, para que ah, quede entero. Tiene que ser con el mayor máximo y con el menor mínimo tu sí, rango. sí, sí, sí. Claro, espectacular. La verdad que no hice eso. Genial está. Podemos hacer eso. Lo que sugiere el compañero y tiene sentido. Tiene mucho más sentido, ¿verdad? Yo aquí, ¿qué hice? Yo tomé el rango máximo nomás. Pero realmente él dice, para no tener que hacer ese ajuste y que se cumpla nuestra fórmula, ¿por qué no hacemos esto? Voy a modificar porque me gustó la idea del compañero. ¿Qué dijo él? Voy a definir yo el rango, pero el rango va a ser de la siguiente forma. Va a ser el máximo de los máximos menos el mínimo de los mínimos.
Ese va a ser el nuevo rango del grupo 1 y 2 juntos, mezclados. Y todo eso voy a dividir entonces entre el ancho de clase. Y ahí teóricamente nuestro último límite debería coincidir con este valor. ¿Ah? Genial, espectacular. Realmente, fíjense, a mí no se me ocurrió eso. Está espectacular esa idea. Quedó claro eso, ¿verdad? Aquí yo puse el máximo, menos el mínimo, solamente para que esté formulado de que si viene algún personaje y nos borra algún dato, todo esté vinculado, ¿verdad? Todo esté automatizado, por así decirlo. Voy a agregarle rango G1 más G2. Voy a copiarle esta parte. Este es el rango entonces que utilizamos. No fue ninguno de estos dos, sino que fue este nuevo. Ok, vamos a continuar. Ahora sí. Ahora viene la parte divertida. Espectacular esa idea. Voy a armar ya esta tabla acá. Que sea un poquito más ordenado nada más. Voy a dividirles ahí. Voy a dividirles acá. Y acá. Este y, opa, y este. Rayos. Un momento, solamente le estoy dando un... Ok, este es solamente para lograr ver si funciona nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el grupo 1 primero. La frecuencia acumulada, perdón, tiene que estar, no hace falta, ahí es. Ahí está. Voy a hacer primero el grupo 1 y luego hacemos la frecuencia acumulada. Hacemos el grupo 2 y su frecuencia acumulada para ver si funciona nuestra tabla. Entonces, ¿cómo es que yo realizo esto? ¿Cómo es que yo me puedo dar cuenta? Eh, ¿Cómo ustedes hacen cómo calculan la frecuencia? Si es que hacen a mano, ¿cómo hacen? Si es que hacen a mano, bueno, ahí el compañero se adelantó. Si es que hacen a mano, entonces yo miro ese rango, busco los datos que tengo y empiezo a ver, entra el rango, no entra, entra, no entra, y voy descartando los datos y voy sumando los que sí. Y cuento nomás. A mí no me interesa saber qué valor o cuál es el valor que está ahí, sino que yo ya estoy contando en más. Este entra, este no, este sí, este no, este sí, este no, y digo, 10 personas, 10 autos, 10 errores, 10 X, ¿ok? Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Ir viendo los datos uno a uno e ir descartando si es que no entra el rango y contar si es que entra el rango. Entonces el compañero tiró ahí una idea. La vez pasada nosotros ya habíamos usado el comando contar y contar sí. ¿Recuerdan? Creo que sí contamos, creo que sí usamos realmente. Entonces, ¿se acuerdan que el comando sí lo que me ponía eran condiciones? Me dice, si se cumple esto, tal cosa, si no, tal cosa. ¿Verdad? Cuando yo quiero contar números, por ejemplo, cuando quise calcular n, yo puse directamente contar. Ahora, vamos a suponer que yo quiero contar solamente las celdas que tienen letra. Entonces voy a poner contar A. Voy a poner solamente las celdas que están en blanco. Contar punto blanco. Y así sucesivamente. Como yo dijo para usar contar sí. Si se dan cuenta, aquí siempre nos da como sugerencia ya lo que realiza ese comando. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Ok?
Ahora, ¿cuál es el rango que yo voy a utilizar? Evidentemente el rango que yo voy a utilizar va a ser grupo 1. ¿Cuál va a ser la condición que yo le voy a dar? Si yo quiero que cuente, va a contar, pero le tengo que dar una condición para esta primera celda. ¿Qué condición le voy a dar? Que esté entre los límites. ¿Cómo le digo eso? Ahí es donde yo les dije que hay que fijarse cómo escribimos nuestro comando. De vuelta, aquí nosotros no hicimos el ajuste de sumarle más menos 0,5 a los extremos ni nada de eso al respecto, ¿verdad? Son directamente el límite superior es igual al inferior de la clase siguiente. Entonces lo que hay que hacer, genial, va por ahí lo que dice el compañero, ¿verdad? Lo que hay que hacer es contar todos los números que sean mayor o igual a este 192, porque ese 192 era 1, y los que sean, por ejemplo, menores a 3.277.000. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo contar, solamente va a contar. Si pongo contar punto sí, me va a permitir ponerle una condición. Entonces, por ejemplo, me va a poder decir contar los que son mayores a 192.000, pero no los que son menores a este otro. Entonces yo tengo que usar el comando que dice contar punto sí punto conjunto. Eso me permite darle la cantidad de condiciones que yo quiera. A medida que agrego condiciones, evidentemente se va a ir reduciendo el valor, ¿verdad? Entonces tampoco es muy difícil. Me dice cómo, a ver cómo les digo, me dice cómo cargar, ¿verdad? Entonces me dice primero rango. Rango. ¿Cuál sería el rango? Como estoy trabajando para el grupo 1, sería IPCM corregido. Directamente para no elegir esto y de repente alguien me agrega uno al final, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la columna. A ver, vuelvo acá a la tabla. Entonces voy a poner contar, punto sí, conjunto, se abre ya el paréntesis directamente y voy a seleccionar la barra, la columna de el IPCM corregido de ese grupo. Ok, una vez que yo ya seleccioné el rango, pongo coma o punto y coma, depende de cómo esté configurado. Y ahí me dice, bueno viejo, ya tenés eso, ¿cuál va a ser la condición, la primera condición que le vas a dar? Y yo, bueno, la primera condición, esto tengo que poner en inglés porque mi teclado está en inglés. Ahí. Eso les recomiendo, siempre pongan el teclado en el idioma que tienen, en el idioma de su teclado, ¿verdad? Si tiene la ñ en español, si no tiene la ñ en inglés. Porque ahí ubican rápidamente los simbolitos, ¿verdad? Entonces ahí me dice, bueno, ¿qué hacemos con este rango? Y yo le quiero decir, bueno, por favor decime los que son mayor o igual a 192.000. Entonces, bueno, supongo que va a ser mayor o igual, vamos a darles igual, ahí, mayor o igual a esta celda. ¿Sí? Vamos a poner así. Luego pasaría al otro rango, o sea, a la otra condición. Cuando queremos a un mismo grupo aplicarle varias condiciones, vamos a tener que seleccionar varias veces nada más esa columna. Porque me vuelve a pedir rango, y el rango debe ser el mismo, si no, va a explotar ahí, ¿verdad? Entonces vuelvo a elegir el mismo rango, y ahí le pongo coma o punto y coma, depende de cuál es el separador, el último criterio, que sería, en este caso, menor a esta celda. ¿Ok? Y aquí yo debería cerrar el paréntesis y me debería salir, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ahí empieza a decir que realmente armaste mal tu fórmula, me dice. Hay algo que no cuadra.
Eso es en resumen de lo que aparece allá. En general nadie lee lo que aparece ahí, ¿verdad? Pero creo que dice eso. Mentira. Eh, entonces, ¿qué ocurrió acá? Yo les dije en la clase la vez pasada algo que que ahora mismo ustedes pueden notar. Hay un error, me dice, ¿verdad? En general, ese aviso genérico, o sea, este aviso de error es genérico. Siempre dice, no, está mal algún argumento, hay una coma o un punto que falta. Pero te dice exactamente dónde, ¿verdad? Entonces, este aviso es muy genérico. Pero aquí, como está escrita la fórmula, yo me tengo que dar cuenta qué es lo que pasa. Ahí dice, el rango no se quedó azulcito. Genial. Si se dan cuenta, siempre que yo trabajo con fórmulas, si yo agrego una celda o le vincula a una celda o a un rango, a lo que sea, le pinta a esa celda. ¿Ok? Voy a volver a borrar. Por ejemplo, aquí, yo usé máximo y mínimo, ¿verdad? Toco F2 y ven cómo se pinta, ¿verdad? Y en el nombre de la fórmula aparece el rango con su color y el otro rango con su color. Entonces, siempre que yo haga referencia a algunas celdas, siempre le va a pintar. Si no pinta en el comando, quiere decir que yo estoy, es decir, que él no le está reconociendo a esa celda. Estoy atrasando un poquito, ¿no? Contar puntos y conjunto, dijimos el rango. Fíjense como acá, pim, pinta, pintó azul. Quiere decir que está bien. Igual acá todavía no nos podemos dar cuenta si es que pusimos bien. El criterio, dijimos que sea mayor o igual a aquí. ¿Se dan cuenta que aquí ya no pintó la celda? Por más que yo seleccioné, yo hice clic aquí, no pintó. ¿Ven cómo no pinta? Quiere decir que ahí yo ya tengo que darme cuenta, acá no estoy poniendo la forma correcta. Voy a poner hasta donde fuimos hace rato. Seleccionamos esta celda, ese rango, y se dan cuenta que ya no pintó, sino que es el mismo rango. Quiere decir que el error ya está antes. ¿Y cuál era la condición? Que sea menor, creo. Menor a el límite superior. ¿Verdad? Y ahí es que salió el error. Entonces, donde deja de pintar celdas, quiere decir que a partir de ahí él reconoce un error, por lo tanto, lo que viene ya no importa. Por más que este rango BB esté bien, lo que viene después del error ya no importa. No hace falta. En general, mayor o igual, menor o igual, o menor o mayor, todos van juntos. Lo que ocurre aquí, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, un conteo o a todo un rango, verificar con una celda que puede llegar a ser variable o con el contenido de una celda, no con un número. Entonces yo tengo que tener varias cuestiones aquí en cuestión, ¿verdad? Por un lado, cuando yo voy a hacer un a ver cómo digo, una comprobación lógica, por ejemplo, en el comando de contar, punto sí, esa comparación lógica o esa igualdad lógica, yo tengo que colocarlo entre comillas. Eso es lo primero que hay que corregir aquí. Entonces, el mayor o igual debe ir entre comillas. Entonces ahí él va a reconocer que debe ser mayor o igual, ¿verdad? Entonces él ya toma esos dos valores. Ahora, yo ya corregí la comprobación lógica. Lo mismo debería ocurrir aquí para el menor, entre comillas. ¿Ok? Eh, Fíjense bien, ¿verdad? Porque hay veces que está esta comilla suelta y poniéndole dos es otro símbolo, ¿verdad? Un poco raro. Luego, ¿qué hay que hacer? Lo que yo necesito es que él verifique con el personaje que se llama H13. ¿Ok? Con este personaje que justamente en este caso coincide con el límite inferior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago? Y
La forma más fácil, una forma que yo utilizaba, digamos, para recordarme, era lo siguiente. Por ejemplo, imagínense en el grupo de su sección o de su semestre, del grupo de WhatsApp. ¿Cómo es que ustedes le llaman a una persona ahí? O sea, ¿cómo es que ustedes le escriben o quieren que alguien en específico lea un mensaje? Arroba. ¿Verdad? Le arrobamos. Entonces ponemos arroba y ¡pum! Sale el nombre y ya le vincula. Y se dan cuenta como que se genera una especie de hipervínculo o un enlace con esa persona. Bueno, aquí podemos hacer algo similar, ¿verdad? Una analogía para no olvidarnos. Hay que llamarle a el personaje H13. Solo que no, en este caso no llamamos con el arroba, sino que le llamamos con el ampersand, que es, en mi caso está en Shift 7. En general está en Shift 7. Entonces yo tengo que poner, mira, si no pongo, es como si fuese que yo agarre el mensaje y escriba nomás el nombre. Jamás se va a enterar esa persona. Ahora, si pongo el arroba, en este caso es el ampersand, esa persona sí le va a notificar y va a estar conectado. Así mismo funciona aquí. ¿Ok? Hago nada más esa analogía para recordar, porque de repente es medio simpático y ya nos acordamos. ¿Ok? Entonces ahí, fíjense cómo ahora sí ya pinta esta celda. Ahora sí él ya se da cuenta que le tiene que llamar a esa celda. Entonces, el mismo criterio debemos aplicar para el límite superior. Entonces, lo único que hacemos es le llamamos y ya está. Entonces ahí vemos, ya al fin está bien. Ok, ven, si yo cometo un error, ¡pum! Directamente, a ver cómo les digo, directamente apaga la celda. Enter. Ahí ya está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Esto hacemos cuando hacemos de forma automática. Si de repente alguien quería verificar con un número nada más, podría ponerle un número y ahí te va a salir otro error, ¿verdad? Porque te va a salir el amper, la comilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, no tiene sentido escribir los límites siempre y cuando nosotros podemos hacer de forma automática. ¿Ok? Si nosotros queremos verificar con un número, el número debe estar dentro de la comilla, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido porque de repente alguien me puede cambiar acá el número de clases y me dice, no, yo quiero 13. Cambia toda la tabla y aquí ya se va al diablo si es que los límites yo había escrito y no formulado, ¿verdad? Ya claro cómo se obtiene esto entonces con la formulita, ¿verdad? Si es que a alguien no le queda claro, puede preguntar ahora, antes de seguir. Ok, continúo. Entonces, ¿qué hago para el siguiente? Para el 2. Y puedo poner otra vez contar punto sí, punto conjunto, abrir el paréntesis, escribir el rango, etcétera, 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 y perder un día de mi vida. O directamente, no, ya formulé. Entonces, puedo agarrar ese y copiar nomás ya para el de abajo. Y verificar que esté bien. Miro, verifica con el límite inferior aquí, verifica con su número, con su límite superior y trabaja con todo el rango. Entonces está bien. Entonces ahí yo digo, no, si yo ya hice bien esto, ¿para qué voy a seguir volver a escribiendo la fórmula si es que yo ya, eh, ya formulé bien, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que ustedes una vez más deben formular y después se arrastra. Una vez formulan bien y copian. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esta suma termine siendo evidentemente igual a esta cantidad.
¿Cuál es un ajuste que hay que hacerle acá a nuestra ecuación, a nuestra fórmula? Este último le debe incluir a este 3 millones, 37 millones y algo. Entonces al último nomás le ponemos menor o igual. Ese voy a corrigiendo el grupo 2 para que vean la diferencia, ¿ok? ¿Cómo obtengo el grupo 2? Y si yo hubiese pensado bien, iba a ser copiar y pegar directamente aquí, ¿verdad? ¿Qué hice ahora? Yo copié esto, pegué aquí, ¿verdad? ¿Qué teóricamente, con qué datos va a trabajar ahora este? Va a trabajar con todos las mismas celdas y demás, pero una columna desplazada. Entonces voy a tocar F2 para ver si es que tiene sentido lo que hace. Y fíjense, por un lado está trabajando con la columna C, que no es la que me interesa, es la D la que me interesa. Y por otro lado, los límites como que se desfasaron. El límite inferior debería ser este y el límite superior debería ser este. Entonces, para evitar tener que corregir tanto, yo hubiese pensado bien al escribir esta fórmula y decir, como yo ordené de una forma tal que la columna de la derecha sea del grupo 2, entonces lo que voy a hacer es el límite inferior anclar en la columna, no en la fila. ¿Por qué? Porque voy a querer estirar esa misma fórmula para abajo y para abajo sí se tiene que desplazar. Entonces aquí es donde tenemos que anclar solamente la columna, que es decir, la letra. Y aquí vamos otra vez al límite superior y solamente la letra. Ahí sí yo puedo estirar esto tranquilamente y puedo estirar a la derecha también. Ahora, lo único que voy a tener que hacer, miren, F2 ya trabaja con esos rangos siempre. Y F2 aquí, ven, como por más que esté anclado, los límites van bajando porque yo solo anclé la columna. Estas son las utilidades del anclaje y saber cómo funciona. Entonces aquí, lo único que yo tengo que corregir es, en vez de trabajar con este grupo C, trabajar con el grupo D. ¿Cómo hago? Puedo borrar y escribir o directamente arrastrar esta columna como si fuese una imagen. ¿Ven que yo arrastro el color? O sea, arrastro acá y después arrastro el otro y ya está. Entonces ahí verifica siempre el grupo D. Una vez que eso está corregido, entonces ahí ya arrastro hasta el final. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la frecuencia acumulada del grupo 1. ¿Cómo sería la frecuencia acumulada del grupo 1? Aquí sería igual a la primera. Aquí sería del 2 más el anterior. Y eso se debería repetir hasta el final. Acá la sumatría no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. No sé por qué permitieron que haga eso. No entiendo. Acá sí tenía sentido la sumatoria, acá no. Entonces se dan cuenta cómo es. Aquí hay 284 en la clase 1. En la clase 1 y 2 ya son 314 de 320. Se dan cuenta que no va a tener sentido nuestra gráfica. Y llega a 320, que está bien, que es la cantidad. Ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada al 2. ¿Cómo puedo hacer la frecuencia acumulada al 2? De vuelta. Sería el primero, y aquí sería el segundo más el anterior. Y esto arrastra hasta el final. Profe, ¿no te falta corregir la frecuencia G2 en la última clase? Genial. Justamente quería llegar a eso, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Se dan cuenta que siempre es 1195, o sea, llega a 1195, pero tenemos 1196. Y ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? O uno, empezar a enloquecer y decir, no, hice todo mal y degenerar ya acá. O dos, pensar un poquito y decir, pero acá me olvidé de mi frecuencia 2, corregir el último. ¿Por qué? Porque el límite superior máximo coincidía con el último dato.
pero aquí en mi fórmula no le incluye a ese último. Entonces en algún lugar yo debo meterle a ese personaje y no voy a crear una nueva clase para él. Entonces lo que haría acá es poner al último nada más esa corrección. Y ahí directamente apareció. ¿Ven como que de 0, ahora con la corrección, perdón, con la corrección le incluía al último que estaba siendo olvidado. Y ahí recién está corregida mi tabla. Y estos números coinciden con esto. Quiere decir que en general puede ser que esté bien, ¿verdad? Puede ser que haya un error intermedio, pero ya es una buena y ya es algo bueno. Está bien, ¿verdad? Se entendió cómo se obtiene entonces esa tabla. Hasta ahora la tabla nada más. Vamos a suponer que yo quiero expresar esto de una forma más visual o más... Una forma más visual, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso, aquí tenemos, entre todas las opciones del Excel, la parte de insertar, hay cantidad de cosas. Entre ellos hay gráficos. ¿Ok? Hay tipos de gráficos. Hay gráficos de torta, hay gráficos de dispersión. Esto haríamos en la última parte de lo que sería el laboratorio en las últimas clases. Hay gráficos en columna, histograma, le pueden dar en 3D, etc. Entonces, hay varias formas de insertar un gráfico. La forma más fácil es hacer lo que aquí ya te dice cuando le doy la flechita. Para crear un gráfico, seleccione las celdas que contienen los datos que quiere usar. Si hay fila de columna, etc. Entonces, yo, por ejemplo, quiero graficar esta distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esos datos que deben estar en una columna, así como está aquí. Solo los datos. Y me voy a ir a la parte de gráfica, ¿verdad? Aquí en la parte de gráfica de columnas, por ejemplo. ¿Sí? Y ven que automáticamente él me va generando el gráfico según los datos que yo le voy proveyendo o según los datos que yo les doy. ¿Ven? Vamos a ver esta más básica primero. Entonces se dan cuenta que yo no hice absolutamente, o sea, yo hice el mínimo esfuerzo. Yo tan solo seleccioné los datos con los que quiero trabajar y él ya grafica. ¿Ok? Ahí, ¿qué pasó? En la clase 9, ven cómo automáticamente corrigió o modificó. Porque esta tabla está vinculada a esos datos. Vamos a hacerle un pico acá, 300. ¿Ven? Esa es la ventaja de tener todo vinculado. Entonces, ¿qué puedo hacerle acá? Acá puedo decirle gráfica grupo 1. Se dan cuenta que cuando yo pongo los datos en una columna, él identifica que cada fila corresponde a una clase distinta. Eso de automático ya tiene el Excel programado. Entonces, yo les había dicho, hay gente que las clases le ponen nombres o códigos, o hay veces que dejamos números. Si es que yo no le definí, yo solamente di estos datos, él automáticamente va a decir, este es clase 1, este es clase 2, este es clase 3, que es lo que se ve aquí abajo. ¿Ok? Yo puedo modificar eso. Acá dice editar texto alternativo, por ejemplo. Y ustedes le pueden agregar otras cosas. Aquí, clic derecho, dar formato al eje. Por ejemplo, para que los saltos no sean de a 50, sean de a 25. Ven cómo va agregando renglones si es que hace falta. ¿Ok? Entonces, todos estos valores ustedes pueden editarle. Acá yo no quiero que sea 300 el máximo, quiero que sea 350. Le agrega. No, la verdad que no tiene sentido ese 350, voy a poner otra 300.
pum, le agrega. No quiero que sea 25, quiero que sea 30. Quiero que sea de a 33 para que sea más difícil de interpretar, qué sé yo. ¿Ok? Se dan cuenta que todos esos datos o esas variaciones pueden hacer una vez que tengan la gráfica. Entonces, todo eso ya es modificar esta estructura. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se obtiene esa gráfica. Para eso se elabora la tabla de frecuencias. Entonces, lo más fácil, yo selecciono los datos, me voy a la parte de insertar gráfica, busco la tabla, la gráfica de tablas o de columnas, y aquí, si quiero que esté en 3 dimensiones, dibujo esa, ¿verdad? Pero si no, directamente esta acá. Yo puedo agrandar esto para que sean mejor. Puedo poner de vuelta el nombre que les dije. Eh, grupo 1, como quieran llamarlo. Y tener ahí. Si a alguien no le gusta ese color, aquí por ejemplo ya hay eh, prototipos o ya algunas convenciones ya hechas, ¿verdad? Quieren cambiar de color, quiero que sea verde. Y aparece ahí, ¿verdad? Entonces le dan gama de verde, de naranja, verde, naranja, ¿verdad? Y van haciendo ahí. O sea, le van dando el color que quieran, ¿ok? Ahora, recuerden que nosotros, nuestra idea de todo esto era para comparar ambos. Entonces lo que yo quiero es que estos dos superponer o al menos ver cómo varían. Entonces lo que voy a hacer es directamente seleccionar esas dos columnas de frecuencias, no acumuladas, de frecuencias, y me voy a la parte de insertar y voy a poner insertar gráfica de columna. Y ven como que automáticamente aparecen dos. ¿Cómo yo puedo saber cuál es cada uno, verdad? Evidentemente el de la izquierda siempre va a ser el primer grupo y el de la derecha siempre va a ser el segundo grupo. Si es que yo no me acuerdo de eso, lo único que tengo que hacer es darle clic al color que quiero saber. Por ejemplo, le di clic al naranja y automáticamente me pinta que es esta columna. Le hago clic al azul, me pinta que es esta columna. ¿Ok? Aquí entonces yo digo el título, no sé, comparación, el acento se me perdió de ahí. G1 versus G2 o directamente G1 versus G2, ¿verdad? La comparación ya queda redundante. Y yo aquí mismo me indica el nombre que tiene el grupo azul, por ejemplo. ¿Sí? Aquí al lado el nombre del grupo naranja. Si yo quiero eso, o acá hago clic en el texto, ¿verdad? Clic derecho, dice seleccionar datos. Y aquí aparece el nombre de las series. Y ahí, por ejemplo, le puedo modificar y el nombre de la serie puede ser Grupo 1. En el que decía Series 2, le cambio el nombre y pongo Grupo 2. Aceptar. Aceptar. Entonces automáticamente aparece ahí. O le puedo dar nombre también. No sé, eso ya depende de cada uno. Eso es muy fácil de darse cuenta. Yo les recomiendo, o sea, agarran este clic derecho, modificar datos, clic derecho, modificar ejes, clic derecho, y van a ver todas las modificaciones que pueden hacer. Se van a dar cuenta de la cantidad de diseños. Quieren hacer algo así, así, no sé. Si quieren cambiar de colores, etcétera. Hay de todos los tipos. Vamos a dejar en este, por ejemplo. De vuelta, si a alguien no le gustan los colores y cambia, me voy acá, diseño, cambiar colores. ¿Y qué pasa si un amarillo? No sé en cuál se cambió ahí. Ahí, por ejemplo. Ahí no se ve el número. Se van eligiendo ahí algo que quede
que quede medio legible, ¿verdad? Creo que al final ese naranja era bastante bueno. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se obtienen las gráficas? Es muy sencilla. Muy sencilla. Entonces ahí, para mí es fácil decir, en el grupo uno hay 280 y 760 del otro. En el grupo 2 hay 30 y 293. En el grupo 3 hay 3 y 64, ¿verdad? Lo ideal o lo mejor para poder llegar a hacer una comparación mucho más buena sería lograr tener la misma cantidad para ambas muestras. Entonces ahí ya podríamos tener una muestra porcentual, ¿verdad? O inclusive podemos agregarle más aquí una especie de frecuencia porcentual. El grupo 1 y lo mismo para el grupo 2, ¿verdad? Y trabajar como si fuese porcentajes. Y ahí sí ya va a ser una comparación más interesante otra vez. ¿Por qué? Porque aquí parece que el grupo 2 es mucho mayor, ¿verdad? O sea, parece que hay más gente en el grupo, más gente en el grupo 2 en el 1, pero es por las cantidades dispersas, ¿verdad? Distintas. Pero si hacen una tabla de frecuencia porcentual, va a quedar mucho más interesante otra vez. Pero creo que no sé si eso vieron o ven, ¿verdad? Pero es nada más, es nada más. Agarrar la frecuencia aquí y dividir entre el total, ¿verdad? Que sería el acumulado final o esto que está aquí, a ver. Y esto trabajar como porcentaje, ¿no? Porcentaje y agregarle decimales. Esto lo mismo sería aquí. Antes sería el grupo 2, está bien. Y el máximo sería este de aquí. Y aquí hacer lo que les dije. ¿Ven cómo aquí cambió la idea del gráfico? ¿Ven que si yo hacía solamente teniendo en cuenta la frecuencia, iba a aparentar que más gente del grupo 2 está en la clase 1? Pero al hacer porcentual, me doy cuenta que no es así, sino que hay más gente del grupo 1 en la clase 1, porque es proporcional ya ahí a su población. ¿Ok? Esa parte les dejo otra vez que ustedes verifiquen, ¿verdad? O sea, que realicen ustedes. Te voy a borrarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si es que no es mucho pedir, me gustaría hacerle una pequeña modificación a esto. ¿Verdad? Esto voy a poner al lado, ¿sí? Voy a poner... Sí. Ahí nada más, para que no se me pierda. Fíjense que aquí sale que en el grupo 1 hay 284 personas de 320. Eso es lo que yo les dije. Si yo me voy a un lugar y presento realmente esto como una situación socioeconómica de un cierto grupo, va a ser realmente una vergüenza. Porque acá lo único que yo estoy diciendo, bueno, gente, el 80% de esta muestra está en el grupo 1. ¿Tiene sentido decir algo semejante a eso, ¿verdad? Casi toda la población otra vez está dentro del grupo 1. Quiere decir que ese grupo 1 es lo que yo tengo que desglosar para poder entender la composición de esa población, de esa muestra, etc. Entonces nada más aquí ya, esto ya es aparte, ¿verdad? Lo único que quiero hacer es mostrarles lo que les había mencionado en la clase anterior. Entonces voy a volver a copiar la misma tabla, ¿ok? Lo único que voy a tener en cuenta es este límite inferior
voy a corregir, esto ya está ahí. Fíjense, la tabla está, ven cómo corregí totalmente la tabla. Ya corregí totalmente. Copié, pegué y modifiqué una fórmula y ya está. Esta tabla está corregida. Lo único que voy a tener en cuenta ahora son estos parámetros, que justamente es lo que estaba buscando antes de la clase. Los parámetros son los siguientes. Estos parámetros de pobreza extrema y pobreza total son del 2019, que son los últimos que logré encontrar, ¿verdad? Es cuestión de actualizar un poquito al 2021, que habrá aumentado 1 a 3% en general, ¿verdad? Y este es el salario mínimo vigente, 2 millones y algo. Entonces vamos a hacer algo más interesante en nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a hacer ahora, entonces, que la primera clase corresponda al grupo de pobreza extrema. Ojo, aquí hay que entender una cosa, que cuando busquen, si es que alguien quiere buscar y no creer absolutamente todo lo que yo les digo, cuando busquen estos índices de pobreza, diferencia. Este es el indicador para pobreza extrema en zona de ciudad y es mucho menor, otra vez, el valor para zona rural. O sea, si esto era 260, esto creo que quedaba en 140.000 por ahí. O sea, se divide otra vez por zona. Entonces, si nosotros sabíamos que el grupo 1 correspondía a una zona rural, entonces ya usamos esos datos. En este caso, tomé estos de aquí. Entonces, voy a definir que el primer grupo va a ser pobreza extrema. Voy a borrar todo esto y voy a ir corrigiendo. ¿Sí? Vamos a dejar en 12 clases, no importa. El segundo grupo quiero que sea la gente que está entre la pobreza extrema y la pobreza total. Enter. El tercer grupo quiero que sea los que están perdón, entre la pobreza total y un salario mínimo. El cuarto grupo quiero que sea la gente que está entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos. Y a partir de ahí, por ejemplo, puedo ya mantener como el ancho y equivalente a un salario mínimo, ¿verdad? Entonces, yo sé que los que están en el grupo, perdón, acá me faltó sumarle este, ¿verdad? Entonces, los que están en el grupo 4, yo sé que cobran entre 1 y 2 salarios mínimos. Que es una idea que yo puedo imaginarme esos valores rápidamente. Si alguien le dice, ¿cuánto cobras? No, yo cobro entre 7 y 8 salarios mínimos. Y voy a saber automáticamente que está entre 14 y 16. ¿Ok? Es una orden de grandeza que nos sirve a nosotros para una comparación rápida. Entonces voy a tratar de mantener siempre entonces aquí un rango de un salario mínimo, por ejemplo. ¿Ok? Y qué sé yo, ¿cuánto era el último valor? El máximo. 37. Yo aquí, por ejemplo, podría cambiar de 15... No sé, aquí, por ejemplo, yo le podría poner de 15 a 20 millones, ¿verdad? Entonces acá definir nomás 20 millones. Y a partir de acá, qué sé yo, que el ancho varíe a 10 millones, ¿verdad? Qué sé yo, esto más 10. Nada más ya es para poder definir, ¿verdad? Y acá 40 evidentemente ya supera el máximo. Lo único que yo hice es estar seguro que va a estar incluido ese valor. Entonces, se entiende más o menos lo que yo hice ahora, ¿verdad? Dije, bueno, pero esto es a modo de dar una mejor idea otra vez de esta situación. Entonces, ¿qué hice? Desglosé ese primer grupo. Antes, fíjense,
que la primera clase era hasta 3.200.000. Ahora ese 3.200.000 se encuentra en la cuarta clase recién. O sea que yo desglosé todo ese primer grupo del 80% de la población. Y ahora sí, voy a hacer, por ejemplo, una gráfica, ¿verdad? Voy a hacer acá, insertar gráfica, dispersión, ¡tup! Vamos a darle este mismo dato. Y acá puede ser gráfica 2, ¿verdad? Para tener idea. Y acá, ¿qué pasa? Si comparo rápidamente con el anterior. Si yo veía esta gráfica, yo iba a decir, ah, no, la mayoría del grupo 1 y del grupo 2 realmente es pobre. Por amplia mayoría yo iba a poder decir eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hice un trabajo un poco más, o sea, un análisis un poco más trabajado? Le di más pienso, le di más criterio, le di más, no sé, índices de comparación, ¿verdad? Ahí me di cuenta que realmente no son pobres, o no la mayoría, sino que está entre 1 y 2 salarios, o está entre el rango de pobreza total y un salario mínimo, el rango de mayor coincidencia, por así decirlo. Entonces ven cómo va cambiando, pero son los mismos datos con los que estamos trabajando, sino que uno me refleja un poco más la realidad o me da una idea de lo que pasa, mientras que otro fue tan solo un trabajo que puede hacer cualquier computadora y ningún análisis ni nada. Entonces, lo primordial que nosotros tenemos que aprender aquí, me parece que va más a la interpretación de datos, a la interpretación de la gráfica, a entender qué pasa si yo cambio un límite, a entender que yo puedo optar no solamente la cantidad de clases que me da la fórmula, sino que yo puedo modificar esas cosas de forma que se me refleje o que me muestre con mejor claridad una información. ¿Okay? Y que no sea todo programado. De vuelta, todo esto que nosotros hicimos, el Excel en un comando hace todo. Esta tabla que nosotros hicimos de frecuencia, el Excel te puede hacer todo de una sola vez sin tener que hacer tantos cálculos que nosotros hicimos aquí. Nosotros hacemos solamente para, por un lado, ver de dónde sale todo, cómo se calcula, cómo son las fórmulas, etcétera, y por sobre todo para poder tener criterio tenemos que saber cómo se hace. ¿Ok? Evidentemente, si a esta gráfica de vuelta nosotros le hacemos esta frecuencia porcentual, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Sería este dividido el acumulado, por ejemplo. Esto en porcentaje. Con dos decimales. Esto acá. Y esto hasta el final. Lo que no hice fue anclar, ¿verdad? Quiero anclar la fila 40. Ahí está. Ahí está. Si sobre esto hago la gráfica, miren qué lindo ya es, ¿no? Esto sí ya es una comparación mucho más directa. Ven como que la curva de distribución del grupo 1 está más sesgada para la izquierda que la curva del grupo 2. Y el grupo 2 es una curva un poco más suave, un poquito más aplanada, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esta sí es una mejor comparación que las tres otras anteriores que vimos. Pero de vuelta, va a depender del criterio, de qué es lo que quieran mostrar. Si es que quieren mostrar realmente algo o quieren ocultar cierta información. Por eso,
hacer las tablas, los cálculos y demás, hace cualquiera, hace cualquier programa. Eso, puede hacer cualquier persona. El criterio y la ética es lo que nos debe diferenciar a nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es borrar este, porque les voy a pasar esos gráficos. Borrar las frecuencias porcentuales y dejar aquí. Si ustedes quieren hacer las frecuencias porcentuales y demás, ya podrían ustedes volver a hacer como tarea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tabla 1 y la tabla 2? Son los mismos datos, son los mismos grupos, son la misma cantidad de personas, etc. La tabla 2 o la gráfica 2 solamente tiene en cuenta estos parámetros que habíamos definido, mientras que la tabla 1 hicimos como si fuese un ejercicio normal en donde mantenemos el ancho de clase con un valor uniforme. ¿Ok? No sé si queda claro. Se van a dar cuenta que realmente no es difícil nada de esto. Es más para que ustedes manejen algunas herramientas, sepan qué pueden hacer aquí. Puedan practicar con el Excel de ahora a partir de ahora todos sus ejercicios de la práctica. Entonces ahí van a poder corroborar si es que están haciendo bien o no. Y nada, ¿verdad? Entender eso, que la definición de clases y definición de los anchos y los límites es de suma importancia. Es sumamente importante definir bien. Y no es algo que una fórmula general me puede definir. No, necesito darle pienso, criterio. Necesito darle algún trabajo previo para poder asumir 15 clases. ¿Ok? Como le había dicho, la definición de los anchos de clase y la cantidad de clases era el santo grial de esta parte. En el caso de que no haya consultas, ¿verdad? Por hoy sería nada más hasta aquí. Y es justamente a esto lo que nosotros queríamos lograr en los talleres que nosotros tomamos, ¿verdad? Fíjense que aquí les daba total libertad para definir el histograma o las tablas de frecuencia. No les decía tomar 10 grupos, 15 grupos, 12 grupos. No les decía tomar los índices de pobreza extrema, pobreza total. No dice. Entonces ustedes podían, o sea, se podía tomar a criterio propio, ¿verdad? Esa libertad eventualmente siempre estaríamos dando, al menos en esta parte, ¿verdad? Salvo que le definamos de entrada, va a decir, tantas clases, pero eso va a ser muy claro. Ok, no sé si es que hay alguna consulta, entonces es el momento, de lo contrario, quedarían libres y este archivo, si me permiten, quiero actualizar esto. Si es que me permiten, voy a subir la semana 2, ¿ok? Para que no se superponga con lo que van a ver el viernes, que va a ser ya con lo que corresponde a la semana 3, ¿verdad? Como es lo que quedó pendiente la semana pasada, voy a volver a cargar aquí, pero voy a poner terminación de clase 2 o no sé, voy a pensar cómo ponerle el nombre ahora. Pero voy a poner aquí. Genial. Entonces quedan libres, ¿verdad? Sería todo por hoy y nada. Que tengan un buen resto de semana, por más que acaba de iniciar, ¿verdad? Una buena semana. Chau, chau.